Vamos a ver el concepto de diferencial. Para reforzar un poco, entonces he trazado un plano cartesiano en donde podemos ubicar una curva que obedece a la función y es igual a f de x. Ubicamos un valor, un punto, el punto P, que obedece a la coordenada x, al punto arbitrario x, que es del dominio. Todo dominio genera un codominio o genera una imagen. En un diagrama de funciones podemos nosotros ver que siempre hay una relación entre el dominio y la imagen. Por ejemplo, aquí tengo un valor de x que equivale a 2, que genera una imagen que equivale a 4, es decir, 2 al cuadrado, por ejemplo, me da 4. 4 al cuadrado me da 16, y así cada uno de estos valores genera una imagen, porque la definición de imagen es que es una regla de correspondencia en la que a todo elemento del conjunto de salida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Entonces, por eso, este valor de x genera en consecuencia un valor en y. Ahora, si yo le agrego una cantidad que va a ser tan pequeña como sea posible y convierto esta x en un valor h, entonces estoy asignando un valor incremento de x, es decir, una diferencia entre el valor de x y el valor incrementado a esa x. Bien, tracé también aquí una recta tangente. La recta de rojo es una recta tangente que coincide en un punto. Nosotros hemos ubicado el punto H, que es un punto superior a X. Ese punto H me va a dar por consecuencia una imagen que tenemos acá como Y más incremento de Y. Ahora, debemos de saber que el incremento de Y va a ser igual, como es una diferencia entre X y su incremento, va a ser igual a f de x más incremento de x menos f de x. Es decir, ese incremento de y va a corresponder a esta distancia, a la distancia que hay del punto S al punto Q. Ahora, la recta que tenemos en rojo, es decir, en donde ubicamos este punto R cuya abscisa decimos que es exactamente igual a la abscisa de Q, sabemos que la pendiente de esta recta es la derivada de la función f de x. Entonces, en consecuencia, vamos a decir que f de x es igual a dx sobre dy. Como la distancia de S a R es una distancia dirigida, entonces esta distancia va a estar dada por f' de x, es decir, por la derivada de x multiplicado por el diferencial en x. Es decir, lo escribimos de este lado. f' de x multiplicado por el diferencial en x va a ser igual al diferencial en y. Entonces, dy, que es este espacio que tenemos acá, dy nos representaría la cantidad que la línea, es decir, que la recta tangente aumenta o disminuye conforme x cambia por una cantidad de x, por una cantidad diferencial. Es decir, si yo aumento esta cantidad, la línea va a subir. Si yo disminuyo esta cantidad, la distancia que hay entre la línea y la curva va a disminuir. Entonces el objetivo es hacer que estas cantidades sean lo más próximas posibles. Bien, el incremento de y, que es esta distancia que hay aquí, la diferencial la tenemos, toda la distancia que tenemos desde el punto S hasta el punto R. El incremento de y, que es esta distancia, nos va a representar la cantidad que esta curva, la curva de verde, que es y es igual a f de x, va a aumentar. Aquí la tengo, y igual a f de x, va a aumentar o disminuir conforme x cambia por la cantidad o por su diferencial. Es decir, si x aumenta, pues va a aumentar la curva. Si x disminuye, si esta cantidad que yo estoy agregando disminuye, entonces va a hacer que la recta tangente y que la curva sean lo más parecidas posibles hasta llegar al punto de tangencia. Con esto podemos concluir que la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente, que es lo que tenemos nosotros en este espacio. Es decir, la diferencial de la función es el producto de la derivada por la diferencial de la variable independiente.
¿Qué significa una diferencial? Una diferencial nos va a representar la diferencia o el espacio que hay entre un valor inicial y un valor final.